Bueno, vamos a ver en esta unidad lo que es electroquímica. Bueno, ¿qué sería la electroquímica? Luego de haber visto las reacciones redox, podemos decir que la electroquímica es la rama de la química que estudia la relación que hay entre la energía eléctrica y la energía química. O sea, en el proceso electroquímico que ocurre en las reacciones redox. Habíamos visto que en toda reacción redox hay un intercambio de electrones entre una especie que cede electrones y otra especie química en la reacción química que acepta esos electrones. O sea, hay un proceso electroquímico, ¿sí? Entonces, luego de ver las reacciones químicas donde hay oxidación, donde hay reducción de las especies, podemos introducirnos a la electroquímica. Bueno, entonces dijimos que hay una transferencia de electrones en estas reacciones químicas, entonces podemos hablar de una conductividad eléctrica. Para que se produzca una corriente de electrones es necesario que la energía eléctrica se transporte a través de la materia como cargas eléctricas, ¿sí? Es decir, hay una transferencia o una conductividad de electrones o conductividad eléctrica. Y para ello tenemos que hablar de portadores de esa carga, ¿sí? Que conducen esa corriente eléctrica. Entonces vamos a hablar de electrones de valencia, ¿sí? Como es el caso de los metales. Entonces, en este sentido diríamos que la conducción de estos electrones será una conducción metálica, ¿sí? Y en el caso de las soluciones de electrolitos o de las sales disueltas, ¿sí? En agua, por ejemplo, la conducción eléctrica será llamada conducción electrolítica, ¿sí? Cuando ocurre a través de iones. Acuérdense que los iones eran aquellas especies cargadas positivamente o negativamente. Los aniones eran los que estaban cargados negativamente y los cationes aquellas especies que estaban cargadas positivamente. Bueno, vamos a definir, ya haciendo esa breve introducción, vamos a definir qué es una celda electroquímica, ¿sí? Es un dispositivo experimental. Una celda electroquímica es un dispositivo, ya vamos a ver cómo se compone, y podemos ver que hay dos tipos de celdas electroquímicas, donde ocurren estos procesos electroquímicos. Pueden ser las celdas galvánicas o las celdas electrolíticas, ¿sí? ¿Cómo definimos una celda galvánica? Aquella celda galvánica va a ser definida porque permite obtener energía eléctrica a partir de una reacción química redox. Vamos a agregarle redox. Estas celdas galvánicas, la reacción química redox es espontánea. Ya vamos a definir cuándo es espontánea. Pero la palabra le está diciendo, ocurre espontáneamente, es decir, yo enfrento una especie que cede electrones con otra que acepta, ¿sí? Y ocurre espontáneamente. Y aquellas celdas galvánicas van a ser llamadas las pilas voltaicas o baterías. Esos son ejemplos de celdas galvánicas. Otros dispositivos experimentales, celdas electroquímicas, son las celdas electrolíticas, ¿sí? Las celdas electrolíticas, a diferencia de las galvánicas, ellas necesitan una fuente de energía eléctrica externa para que se produzca la reacción química. Por tal motivo, entonces la reacción redox no es espontánea, no es que yo ponga un agente oxidante, un agente reductor y ocurre la reacción redox, sino que necesita de esa fuente de energía externa. No se obtiene energía eléctrica, todo lo contrario, yo necesito aplicarle la energía eléctrica. Bueno, definido esto, vamos a decir qué es la electrólisis. La electrólisis es un proceso por el cual hay un paso de corriente eléctrica a través de una solución electrolítica o una disolución, ¿sí? Dando como resultado una reacción del tipo redox no espontánea o bien inducida por una corriente eléctrica.
Este proceso de electrólisis provoca la descomposición de una sustancia electrolítica como una sal, ¿sí? Mediante la corriente eléctrica. Entonces, si hablamos de una electrólisis, tenemos que hablar de una celda electrolítica, ¿sí? ¿Cómo está compuesta una celda o cuba electrolítica? Bueno, vamos a observar electrodos, ¿sí? Un electrodo denominado ánodo y un electrodo denominado cátodo, ¿sí? Una fuente de energía, que dijimos que necesitan este tipo de celdas electrolíticas, porque no son espontáneas, ¿sí? Y una disolución, en el caso, una disolución electrolítica o iónica, en este caso sería la disolución de la sal de cloruro de sodio, ¿sí? Bueno, observamos que acá tenemos el ánodo, ¿sí? El electrodo donde ocurre la oxidación y está conectado al polo positivo, ¿sí? De la fuente de energía. Y un electrodo denominado cátodo, donde ocurre la reducción y está conectado al polo negativo de la fuente de energía o de corriente eléctrica. Bueno, acá queda aclarar que siempre en el ánodo ocurre la oxidación y en el cátodo la reducción. Como ayuda mnemotécnica, el ánodo vocal con vocal, ánodo oxidación, ¿sí? El cátodo reducción. Y si se fijan, ¿sí? En el caso de utilizar una disolución de esta sal, cloruro de sodio, fíjense que la oxidación del cloruro a cloro 2, ¿sí? Y en el cátodo la reducción de sodio más a sodio 0, ¿sí? En la oxidación hay pérdida de electrones y en la reducción necesito tomar electrones de sodio más a sodio 0, ¿sí? Bueno, entonces queda en claro que en una cuba electrolítica o en una celda electrolítica yo necesito dar, o para que ocurra la reacción redox, una fuente de energía, ¿sí? Donde por medio de una disolución iónica o de una disolución electrolítica va a haber una transferencia de electrones, ¿sí? Fíjense acá que hay un electrodo, de nuevo repasamos, que es el ánodo, y un electrodo que es el cátodo. En el ánodo ocurre la oxidación y en el cátodo ocurre la reducción. Ya vamos a ver bien cómo sería la transferencia, o sea, dónde se dirigen. Bueno, acá podemos ver cómo va la dirección de los electrones, ¿sí? Bueno, la otra pila que hablábamos es la pila galvánica o voltaica, ¿sí? En esta pila dijimos que la reacción redox, ¿sí? La reacción química era espontánea, ¿sí? Yo no necesitaba em, introducir o para que ocurra, darle una fuente de energía eléctrica. Ella sola, por sí sola, ocurre esta reacción redox. Bueno, un ejemplo es la pila de Daniel, donde tengo también un ánodo y un cátodo. Tengo dos electrodos, ¿sí? En el ánodo, ¿sí? Tengo la reacción de oxidación, ¿sí? Acuérdense, la regla memotécnica, la vocal con la vocal, ánodo, oxidación. Cátodo, reducción, ¿sí? Consonante con consonante. En el ánodo salen los electrones hacia el circuito externo, ¿sí? En el ánodo salen los electrones. Em, Fíjense que la reacción, ¿sí? Que ocurre en el ánodo es del sin, ¿sí? De sin 0 a sin pasa a estado de oxidación 2 más. Es decir, se oxida, ¿sí? Se oxida, pierde electrones y fíjense que salen los electrones hacia el circuito externo, ¿sí? Estos electrones que salen viajan, ¿sí?
circulan por un instrumento denominado voltímetro, ¿sí? Y ahí registran el paso de la corriente, ¿sí? Esos electrones se dirigen hacia el cátodo, ¿sí? Donde va a ocurrir la reducción, la reacción de reducción, ¿sí? Entran los electrones del circuito externo, ¿sí? Se cargan negativamente y ocurre la reducción. La reacción de reducción sería el cobre 2+, que están en disolución, ¿sí? Es reducido a cobre, ¿sí? Acá está la reacción de reducción. Bueno, algo muy importante que deben saber es cómo es la notación de una pila, ¿sí? De este tipo de pilas galvánicas. Siempre se empieza de la izquierda a la derecha. Se coloca primero el ánodo, ¿sí? Donde ocurre la oxidación, ¿sí? Y en segundo lugar, el cátodo, donde ocurre la reducción. En este caso, dijimos que la oxidación estaba dada por el zinc, a zinc 2+, donde hay pérdida de electrones. Fíjense que se separa entre ellos una raya, ¿sí? Una línea, ¿sí? Una línea que representa las dos especies, las dos fases, zinc sólido, ¿sí? Que es la barra metálica de zinc, ¿sí? Y el zinc acuoso. Y algo que también se tiene que representar es la concentración en molaridad. Bueno, se separa con dos rayas, dos líneas. Esas dos líneas indicarían algo en esta pila que es el puente salino, ¿sí? El puente salino, en realidad, lo que hace es no hace otra cosa que mantener cerrada el circuito electrónico de esta pila, ¿sí? Los electrones, acuérdense que viajan, ¿sí? Desde el ánodo, pasan por el voltímetro hacia el cátodo, ¿sí? Y esas cargas eléctricas, digamos así, van a no quedarse truncadas acá, ¿sí? En el cátodo, sino que van a viajar de nuevo hacia el otro vaso de precipitado donde está ocurriendo la oxidación. Bueno, entonces, esas dos líneas, estamos diciendo la notación, representa el puente salino que conecta ambas hemiceldas. Luego viene la representación del cátodo, ¿sí? Donde ocurre la reducción, y ponemos de nuevo a la especie disuelta o acuosa en su concentración, ¿sí? En molaridad, y la especie en la fase sólida, que en este caso sería el cobre. Este tipo de pila se denomina la pila de Daniell. Hay otra cosa a tener bien claro o no olvidarse, es especificar el estado físico de los reactivos y de los productos, la molaridad, si es en disolución, y la presión y temperatura si es un gas. Importantísimo. Bueno, entonces hablamos y dijimos que las celdas electroquímicas podían ser por una cuba electrolítica, hablamos de la electrólisis, de que necesitaban una fuente externa de energía, y de las pilas electroquímicas en sí, que no necesitan una fuente de energía externa, sino que ellas por sí solas ocurrían espontáneamente. Entonces acá es la diferencia entre unas y otras, si acá tenemos bien el esquema de una cuba electrolítica y de una pila electroquímica. La cuba electrolítica necesita de una fuente externa de energía y la pila electroquímica genera energía, ¿sí? Tanto en ambas procesos electroquímicos, ¿sí? Observamos un ánodo y un cátodo, ¿sí? Electrodos del ánodo y un electrón del cátodo, igual que la pila electroquímica, electrodo en el ánodo y un electrodo en el cátodo, ¿sí? En la cuba electrolítica, el ánodo es positivo y en el cátodo es negativo, ¿sí? A diferencia de la electroquímica, que el ánodo es negativo y el cátodo es
positivo. El movimiento de los electrones en la cuba electrolítica, los electrones van a salir, ¿sí?, desde el ánodo, ¿sí?, y tienen entrada hacia el cátodo, ¿sí? En cambio, y en la cuba electroquímica, desde el ánodo, ¿sí?, van a salir también los electrones y entran al cátodo los electrones. La semirreacción siempre, eso siempre ocurre tanto en la cuba electrolítica como en la pila electroquímica. En el ánodo, oxidación; en el cátodo, reducción, a igual que en la pila electroquímica. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Además de que una necesita una fuente de energía externa y la otra no la necesita y es espontánea, es el valor, ¿sí?, del ánodo positivo, a diferencia que el ánodo en la pila electroquímica es negativo y el cátodo en la cuba es negativo, tiene una carga negativa, y el cátodo en la pila electroquímica es positivo. Bueno, hablábamos de que hay procesos que ocurren espontáneamente y otros no. ¿A qué se debe eso? Vamos a hablar del potencial estándar de reducción. Las pilas producen una diferencia de potenciales que pueden considerarse como la diferencia entre los potenciales de reducción de los dos electrodos. Siempre las pilas o las celdas electroquímicas hablamos de dos electrodos, ¿sí?, un ánodo y un cátodo. Esa diferencia entre los potenciales, ¿sí?, de reducción es el potencial estándar, se lo denomina potencial estándar de la pila. ¿A qué es igual? Al potencial de reducción del cátodo menos el potencial de reducción del ánodo. Acá es una A, sale una C, pero es una A. Como el cátodo se produce la reducción, ¿sí?, en todas las pilas, para que ocurra, ¿sí?, tenga un potencial estándar positivo, las pilas, el potencial estándar de reducción del cátodo tiene que ser mayor al potencial estándar del ánodo. ¿Por qué el potencial estándar de la pila tiene que ser positivo? En realidad, para que ocurra espontáneamente esa reacción redox, ¿sí? Para eso, este delta E tiene que dar positivo. Entonces, ahora definimos la fuerza electromotriz, ¿sí? Cuando la corriente eléctrica fluye debido a una diferencia de potencial entre los electrodos, es lo que se llama fuerza electromotriz, denominada como FEM o potencial estándar, ¿sí? La unidad está dada en voltios y una característica es que el potencial es una propiedad intensiva, ¿sí? No depende de la cantidad de materia. Entonces, para que una reacción sea espontánea, ¿sí?, como les dije, el delta D, ¿sí?, de esa pila les tiene que dar positivo, ¿sí? Lo que veíamos anteriormente, ¿sí? O sea que el potencial estándar de reducción tiene que ser mayor a potencial estándar de reducción del ánodo, ¿sí?, para que esto de este delta D sea positivo, o sea espontáneo. Para que no sea espontáneo o no se dé, ¿sí?, espontáneamente necesita de una fuente externa de energía eléctrica, el potencial va a ser menor a cero. Y si es igual a cero, no se produce energía eléctrica o la pila está agotada, me está indicando. Bueno, estos potenciales estándar, ¿cómo llegaron a calcularse? ¿Sí? ¿Cómo surgió? Esto está en tablas definido, estos potenciales estándar de reducción para las especies químicas. Entonces, lo hicieron a través de considerar un electrodo de referencia, ¿sí?, un electrodo estándar de hidrógeno de referencia. Al hidrógeno lo consideran como electrodo de referencia. ¿Qué hicieron? La reacción de reducción del hidrógeno lo consideraron, ¿sí?, como potencial estándar de 0 voltios, ¿sí? Obviamente en condiciones ideales, con concentración 1 molar, la presión de una atmósfera y a 25 grados centígrados, ¿sí? Entonces, a partir de este electrodo de referencia es que se usó para medir los potenciales de otros electrodos, de otras especies químicas.
Bueno, este electrodo estándar de hidrógeno es una lámina de platino, lo que tiene es una lámina de platino sobre el que se burbujean hidrógeno 2 a una presión de una atmósfera a través de una disolución de hidrógenos 1 molar. Este electrodo estándar de hidrógeno que les dije que se va a usar para calcular los potenciales estándar de reducción de las demás especies, lo único que se hizo, ¿sí?, es enfrentarlo, ¿sí?, a distintas especies, como por ejemplo, para averiguar el potencial estándar de reducción del zinc, ¿sí?, o el potencial estándar de reducción del cobre. Se observa, ¿sí?, cómo es el comportamiento, ¿sí?, frente a este potencial de hidrógeno y por medio de un voltímetro, ¿sí?, pueden ver, calculan el potencial de reducción, ¿sí? En este caso, acuérdense que siempre se empieza a anotar la especie en el ánodo, ¿sí?, y en la que se oxide y la que se reduce. Fíjense que en este caso acá, la especie que se oxida es el zinc, ¿sí? Acá la especie que se reduce es el hidrógeno, y en este otro ejemplo, ¿sí?, acá el hidrógeno, eh, la especie que se está reduciendo es el cobre, y el hidrógeno está oxidando, vendría a formar parte del ánodo, ¿sí? Está oxidándose. Y acá se puede ver lo que valdría el potencial estándar de reducción del zinc a zinc más 2, ¿sí? Y el potencial estándar de reducción del cobre, de cobre más 2 a cobre 0. Acá sería el zinc, el potencial estándar de reducción del zinc, o sea, de zinc 2 más a zinc 0, ¿sí? Podemos ver que hay también un puente salino, ¿sí?, y un voltímetro en el cual puede registrarse la corriente eléctrica que está surgiendo a partir de esta reacción redox. Bueno, esto es para demostrarle que hay tablas de todas las especies, señalando o indicando el potencial estándar de reducción en voltios, ¿sí? Y está bien señalado la especie y la semirreacción de esa especie, la semirreacción de reducción. Bueno, un ejemplo del cálculo de Fenn de una pila. Por ejemplo, acá entre el zinc y la plata, ¿sí? De zinc más 2 a zinc 0, ¿sí? En este caso se estaría reduciendo. Tenemos que el potencial estándar es de menos 0,76 voltios, de la plata 0 de la plata más 1 a plata 0, perdón, el potencial estándar de reducción de 0,80 voltios. Entonces podemos ver que si enfrentamos ambas especies, ¿sí?, la plata se va a reducir, ¿sí?, toma electrones, esa reducción ocurre en el cátodo, acuérdense, reducción RC, o sea, consonante, y el potencial estándar sería de 0,80, y acá vemos que el zinc, ¿sí?, el potencial estándar de reducción es de 0,76, pero él acá con la plata se está oxidando, ¿sí? Entonces tendría que invertir, ¿sí?, el valor del potencial estándar, en vez de menos 76, sería más 76, porque se estaría oxidando, sería lo inverso, ¿sí? La oxidación ocurre en el ánodo, ¿sí?, y es el polo negativo. Entonces, la reacción global de esta reacción redox me estaría indicando que el zinc se oxida y la plata se reduce. ¿Cómo calculo yo esta diferencia de potencial de la pila para ver si es mayor a 0 o es menor a 0? Con la... acá me
se me borró, pero esto es potencial estándar del cátodo menos el potencial estándar de reducción del ánodo, ¿sí? El cátodo dijimos que es 0,80, ¿sí? Y el potencial estándar del ánodo de reducción, ¿sí? Es menos 0,76, ¿sí? Yo pongo acá el potencial estándar de reducción, ¿sí? Queda con el menos me queda más, y la suma de los dos potenciales estándar me dice que es más 1,56 voltios. Entonces, como el delta, la diferencia de potencial es positivo, me está indicando que la reacción redox es espontánea, ¿sí? Ocurre sin necesidad de yo administrar energía eléctrica externa, ¿sí? Bueno, acá no puedo eh, modificar esto, pero acá sería menos, ¿sí? Menos, a ver si está por acá la gráfica, acá está. La diferencia de potencial de la pila, ¿sí? Tiene que ser el potencial estándar de reducción del cátodo menos el potencial estándar de reducción del ánodo. Eso es lo que está señalado acá, que no me aparece el signo menos. Acá, ¿sí? Y acá simplemente es invertir el potencial, porque yo invertí para hacer la reacción global, ¿sí? El valor del potencial estándar, porque el zinc, en este caso yo al ponerlo, lo estoy poniendo que se oxida, ¿sí? Este potencial, no se olviden, que es el potencial de estándar de reducción. Las tablas lo que contienen es el potencial estándar de reducción, ¿sí? Eh, bueno, eso sería todo de lo que tendrían que saber de electroquímica, lo que respecta de química general. Es en síntesis lo que nosotros consideramos más importante para que ustedes puedan tener la base, obviamente de ahí en más completar el estudio en bibliografía, ¿sí? En los libros, pero teniendo esta base creemos que es suficiente para poder calcular, por ejemplo, si una pila va a ser de reacción espontánea, una reacción redox ocurre espontáneamente, o va a necesitar de una fuerza externa, ¿sí? Calculando el potencial, el delta de potencial estándar de esa pila, haciendo la diferencia entre el potencial estándar de reducción del cátodo menos el potencial estándar de reducción del ánodo. Y de acuerdo a ese valor, decidir si es una reacción espontánea o no espontánea. Algo también importante es la notación de la pila, ¿sí? Señalar bien cuál es donde ocurre la oxidación, ¿sí? Siempre se comienza por el de izquierda, anotando donde ocurre la oxidación, luego señalar las distintas fases, ¿sí? De esas especies, separadas por estas dos eh, líneas que indicarían el puente salino. El puente salino, acuérdense que no es nada más que algo que tiene que estar para mantener el flujo de la corriente eléctrica, pero en sí no interviene en lo que es las redox en sí, simplemente ayudar a mantener la corriente eléctrica entre esas dos hemiceldas en la cual está ocurriendo la oxidación y reducción. Luego sigue en la notación la reducción, siempre empezando por la especie que está acuosa, señalando la concentración. Ambas concentraciones tienen que estar en molaridad, y luego la especie sólida, ¿sí? Esto es siempre en función de tanto las especies de oxidación y las especies de reducción. Importantísimo saber cómo se escribe la notación de las pilas. Otra cosa importante, la diferencia entre una
pila galvánica, una celda galvánica y una celda electrolítica, ¿sí? Entre que una es de reacción química espontánea y la otra no es espontánea, y luego más adelante cuando hicimos el cálculo para ver si el delta D era mayor a cero o era menor a cero. De acuerdo al delta D podemos decir que la reacción redox ocurre espontáneamente o bien no ocurre espontáneamente, de acuerdo al cálculo de la variación del potencial de la pila. Bueno, eso sería todo, chicos.